Si yo les preguntara cuál creen ustedes que sea una de las características que diferencia el género humano de algunas otras especies, como por ejemplo los perros y los gatos, seguramente más de uno me diría que el uso de la razón. Y en efecto, el uso de la razón como una suerte de ejercicios lógicos en el cual tratamos de develar ciertos misterios o buscar ciertas verdades. Pero para ello es necesario la generación de preguntas. Entonces esa es la parte fundamental que nos interesa dentro de la filosofía, más allá que solamente buscar las verdades que nos hemos propuesto como problemas filosóficos. La razón fundamental es la generación de nuevas preguntas, porque como sabemos nuestra realidad siempre está en constante movimiento. Cabe mencionar que la filosofía dentro del campo de las preguntas y las cuestiones ha formulado tres principales, que son quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Sin embargo, aunque parecen preguntas muy fáciles de responder o quizá no tan complicadas como realmente lo son, generalmente no respondemos concretamente con lo que corresponde a esa pregunta. Es decir, si alguien me pregunta, bueno, ¿tú quién eres? Podría yo responder, yo soy Oliver. Sin embargo, no estoy respondiendo realmente quién soy yo desde mi propia singularidad e individualidad. Estoy respondiendo cómo me llamo. Y a esto agregado que pueden existir otras personas, bueno, no pueden, existen otras personas que también se llaman Oliver y que no tienen nada que ver conmigo, ni en la raza, ni en la constitución de piel, ni en la manera de pensar, en mis constituciones propiamente esenciales. Por tanto, la pregunta del quién soy queda en un rango que hasta el momento nadie ha podido responder con exactitud y perfectamente. Entonces más de uno va a decir, ya. Entonces, ¿qué sentido tiene estarnos haciendo preguntas que no nos vamos a poder responder? Y desde luego no va por ahí. La situación es que el hecho de que no hayamos podido responder perfectamente o completamente esa pregunta no quiere decir que no puedan existir respuestas que nos lleven hacia otros lugares, generando nuevas preguntas y de este mismo modo, por ejemplo, ante quién soy yo, seguir conociendo y reconociendo nuevos aspectos de nuestra propia esencialidad. Entonces, en efecto, hay una parte difícil y es ahí donde entra nuestro tema. El punto de partida que va a llevarnos durante este recorrido es justamente la del enigma. Por eso planteaba la cuestión de las preguntas, porque hay algo curioso dentro de la filosofía, que muchos pensarían que, reitero, se efectúa mediante razonamientos que nos llevan a verdades absolutas, cosa que no es así, sino va por otro lado. La cuestión de los enigmas, por ejemplo, ha sido fundamental dentro de la filosofía. Por eso es que hay muchos autores que, dentro de la dificultad y lo que llamamos la abstracción, se ha vuelto complicado la lectura filosófica, pero porque busca cuestiones esenciales que han sido enigmáticas y que por otros momentos también se presentarían justamente como ciertas adivinanzas. Entonces me van a decir, bueno, ok, ya nos hablaste de las preguntas, ya nos hablaste de enigmas y ahorita estás diciendo adivinanzas. Aquí parece que hay gato encerrado. Si he tocado su curiosidad, entonces no es enigma lo que tienen que hacer para saber de qué se trata esto. Acompáñenme y vamos a ver de quién se trata. Hola, ¿qué tal, queridos semidioses? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hijas de Atenea, donde las filósofas toman la palabra. Mi nombre es Oliver, y bueno, en esta ocasión nos adentramos a la filosofía por medio de una mujer que fue reconocida por sus dotes y estilo particular a la hora de hacer poesía y de escribir por medio de enigmas, pero también, por otro lado, al ser hija de un hombre importante de su tiempo. Globulina es el nombre con el que mejor podemos ubicar en la historia a esta filósofa, que en definitiva y a juzgar por su estilo propio, podemos decir que se dejó guiar por las musas. Es decir, la poesía, por ejemplo, da la oportunidad de expresar cosas que comúnmente no sería tan sencillo. Y la escritura por medio de enigmas invitaría al lector a ingresar en terrenos de pensamiento más profundo, generando así caminos de sabiduría. Algo me dice que se quedaron pensando en el nombre de Cleobulina, y en efecto es que es un nombre curioso, pero la verdad es que ese no es un nombre real. El verdadero nombre de nuestra pensadora es Eumetida, o si lo prefieren Eumetis, más de cariño,
Lo que sucede es que se le conocía como Cleobulina gracias a su padre, quien fuera uno de los 7 grandes sabios de Grecia, y bueno, pues nos referimos a Cleóbulo de Lindos. Desde luego Lindos no hace referencia a algo bonito, sino a la región donde pertenecía este sabio del siglo VI a.C. Lindos es una ciudad, si nos queremos ubicar un poquito, al sur de una isla griega llamada Rodas. Esta isla contaba con su propia acrópolis que daba vista a la playa. Entonces, bueno, creo que al final sí es algo bonito. ¿Quién no quisiera ser sabio en una acrópolis que da vista a la playa? Y bueno, pues a esta hija de Cleóbulo, es decir, a Eumetis, se le reconocía básicamente por su manera de escribir en tanto adivinanzas o enigmas. Martin Heidegger, un filósofo alemán bastante conocido pero más contemporáneo, llegó a decir que la esencia del pensamiento se encontraba en la pregunta. De ahí que si analizamos un poco lo que son las adivinanzas o los enigmas, encontraremos que son herramientas o caminos que nos llevan justamente a hacer preguntas, son herramientas de cuestionamiento. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, seguramente se han de estar cuestionando el por qué estoy usando un barbijo o cubrebocas según lo conozcan. Bueno, pues en efecto lo único que estoy buscando es ilustrar la cuestión de lo que puede ser enigmático y nos lleva a una pregunta que puede ser fundamental. Desde luego cuando hablamos de enigmas, hablamos de cosas más profundas. El hecho de que yo traiga el barbijo solamente funge como este hecho de querer ilustrar de una manera muy sencilla y quizá hasta banal el por qué el enigma es importante en el surgimiento de las preguntas. La razón por la que estoy usando el barbijo nos lleva a otra pregunta. El hecho es que los enigmas de Cleobulina surtieron un efecto tal en el pensamiento de los sabios y filósofos que podemos encontrar en el libro tercero, en el capítulo segundo de la retórica de Aristóteles, una cita sobre uno de los enigmas más famosos de Cleobulina, el enigma de las ventosas, en el cual dice lo siguiente. Por otra parte, Plutarco, quien fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista, en su texto El banquete de los 7 sabios, también reconoce en dicho enigma la autoría e importancia de nuestra pensadora y que le valió el título de sabia por palabras del mismo Tales de Mileto, lo cual significaba que era reconocida como una filósofa. Pero no solo ellos son los únicos que reconocieron la labor de Eumetis. A su paso, por ejemplo, en el siglo V a.C., Crátino, quien fue un poeta y cómico ateniense, también escribiría sus célebres Cleobulinas. Y por otro lado, en el siglo III después de Cristo, Diógenes Laercio, uno de los más importantes historiadores de la filosofía clásica, también dedicará un espacio para hablar de Eumetis en su texto denominado Cleóbulo. También Clemente de Alejandría, que de hecho ya mencionamos en el video pasado, en el libro cuarto de los Estrómatas señalará que ella se dedicaba a lavar los pies de los invitados de su padre, cosa que en varios textos del tiempo encontramos que en efecto las mujeres, como costumbre, debían lavar los pies de los hombres. En tanto los enigmas de Cleobulina se dice que estaban estructurados en hexámetros dactílicos. ¿Qué es esto? Es la forma en la que se escribían los versos épicos y los himnos, como podemos constatar o ver como por ejemplo en la Ilíada y la Odisea de Homero. Si bien Cleobulina no es la creadora de esta forma de escritura, al menos sí dominaba el estilo que era parte de la cultura del tiempo, y que seguramente las mismas lecturas homéricas y de otros autores y poetas le sirvieron para sus propósitos. Sin duda alguna, Eumetis con sus enigmas y adivinanzas pone de manifiesto la pauta para generar filosofía, y es el de adentrarse a los enigmas por medio de las preguntas, enigmas que atraviesan la realidad, lo que nos rodea, el mundo y sus principios, y que los filósofos hasta la fecha, y gracias a los dioses, no han dejado de hacer. Quisiera concluir este video con 2 puntos muy sencillos. El primero es referente a Tales de Mileto. Como vimos en el primer video, Tales de Mileto es reconocido como el primer filósofo de Occidente. En este video lo ubicamos como uno de los 7 sabios de Grecia.
Ahora, como saben, bueno, este canal no está dedicado a hablar de filósofos hombres. Sin embargo, como han visto, sí es necesario hacer ciertos entrelazamientos, por lo que convoca estas líneas dentro de la filosofía y también para ubicar a las mujeres dentro de la historia de la filosofía. Entonces, ¿por qué hacer este retorno a Tales de Mileto o por qué sería importante hacer mención de él? Bueno, muy sencillo. Él tiene una relación directa con Eumetis, una relación o una línea familiar. ¿Quién es Tales de Mileto para Eumetis? Es su hijo. ¿Por qué era importante entonces mencionarlo? Porque si Tales de Mileto es considerado tanto uno de los 7 sabios de Grecia como también el primer filósofo, es decir, el primero que se hace las preguntas por los principios de la realidad y de la naturaleza, eso implicaría que eso lo debía tomar de alguien. ¿De quién es? Pues desde luego de su propia madre. Entonces, dentro de estas líneas, sí es importante señalar algo. Si es así que Tales de Mileto empieza a generar sus preguntas por los enigmas de su madre, por la educación que le va generando, entonces, y si el mismo Tales la reconoce a ella como sabia, es decir, como una filósofa, entonces quiere decir que en efecto nuestras dudas aquí pueden irse disipando. El principio filosófico, las primeras preguntas, surgen gracias a una mujer y una mujer que, como hemos visto, sí podemos considerar filósofa. Y el segundo punto a tratar, o que quiero mencionar, es justamente esa parte que mencionaba sobre las mujeres debían lavar los pies de los hombres y en el caso de Eumetis, bueno, lavaba los pies de los invitados. Desde luego esta parte puede ser un tanto mal vista en tanto pensar que las mujeres son esclavas de los hombres. Y sin embargo, antes de ponernos a señalar acerca de si era una constitución buena, mala, en tanto una cultura específica de la antigüedad, lo que me interesa aquí es realizar una analogía. Las mujeres lavaban los pies de los hombres, es decir, el hombre recorre un camino, en este caso vamos a poner la imagen del filósofo que empieza a hacer un camino en las preguntas, de frente a los enigmas, y pues en ese recorrido también tiene que ensuciarse. No es que siempre las preguntas pueden ser respondidas de manera directa, puntual, sencilla, sino que es un largo camino y muchas veces puede ser un camino bastante sucio. Pensando un poco en que al final de ese recorrido, cuando por ejemplo se pueden generar preguntas y antes que las respuestas pueden generarse nuevas preguntas, la llegada de la mujer que limpia ese recorrido, es decir, los pies de los hombres, de los filósofos como tal, más allá de ser un servilismo, yo quisiera señalarlo como la posibilidad de que la mujer se encarga de limpiar ese recorrido, es decir, darle especificaciones, puntualizar, pulir el pensamiento, para decirlo de una manera creo que más puntual de hecho. Y hago esta mención a propósito porque justo la finalidad de este canal es ver cómo las mujeres dentro de la historia de la filosofía han dado grandes aportes. Desde luego empezamos con la antigüedad y vamos viendo, por ejemplo, este parteaguas donde vemos que una mujer siembra la espina de los enigmas y de las preguntas en el considerado primer filósofo y uno de los 7 sabios de Grecia. Y bueno, pues sin más creo que hasta aquí le podemos dejar con este capítulo. Nos veremos en el siguiente y pues nada, dejemos que las filósofas tomen la palabra.